Continuamos en Opio al Desnudo, sexo, drogas y rock and roll en la Bolche Radio. Y vamos a hablar de drogas y vamos a hablar de óxido nitroso. Óxido nitroso. Yo no tengo muy claro qué es eso, ¿no? Eso, confieso que lo primero que se me ocurrió fue el helio, ¿no? Que uno aspiraba, ¿no? Lo que Mafia había dicho, sí, con los globos inflados. Globos de helio que le cambian a uno la voz. Entonces yo me imaginaba, ¿no? Que era una especie de nuevo divertimento de los muchachos que estaban jugando a eso, ¿no? Yo no me pillé muy bien cómo era el asunto, pero ahora me entero que la cosa es mucho más compleja y mucho más grave, ¿no? De lo que parece ser. No es simplemente un chistecito de paseo de domingo en la tarde, sino que la cosa del óxido nitroso no es tan simple. Sebas, cuéntanos acerca del óxido nitroso. Bueno, resulta que curiosamente es una sustancia que está empezando a volverse supremamente popular, sobre todo en Europa. Pero es una sustancia que lleva con nosotros más de 200 años porque es un elemento, es un químico, es un producto que se utiliza en muchísimas formas. O sea, se puede usar con los carros tienen sistema de óxido nitroso, por ejemplo. O sea, muchas cosas, y resulta que este gas se popularizó también porque es un gas que aparte de que es inoloro, insaboro, bueno, sabe un poquito dulce, dicen, pero se volvió muy popular. Dicen, sí. Me contó un sobrino. Un amigo de un amigo. Como Mafe. Sí, como Mafe. Un amigo de un amigo. Sí, total. Como eso. Entonces resulta que en el ámbito médico empezó a ser muy común, porque el óxido nitroso aplicado en la medicina da efectos de sedación, ¿sí? Entonces lo usan, por ejemplo, mucho los odontólogos. Sí. Entonces es una sustancia que es un gas que, por ejemplo, para los niños es importantísimo. Esos niños que son muy nerviosos, que les da pavor todo este tema de los aparatos insertándosele en la boca, ¿cierto? Entonces lo utilizan, claro que con otras dosis, lo combinan mucho con oxígeno al mismo tiempo, o sea, no es óxido nitroso así de golpe, lo combinan con oxígeno y eso pues pone a los niños en un estado de calma, se relajan, sí, de bienestar, y les permiten... literalmente los dopan. Sí, okay. Exacto. Pero entonces, ahí los usos son principalmente médicos. Médicos e industriales. Okay. Sí. Lo que pasa es que a través de un producto que incluso ya se puede conseguir acá, que son las latas de crema batida. Okay. Sí, esas latas contienen un sistema a base de una capsulita que tiene por dentro de la lata de óxido nitroso. Entonces la lata por dentro es crema. Cuando tú lo sacudes, uno sacude esas cosas y suena el tic 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 sí. de esa valvulita por dentro. Sí. Entonces cuando tú activas el sistema de las válvulas, lo que hace es que el óxido nitroso convierte esa crema, esa nata, en espuma. Por eso sale la espuma de esa manera. Okay. Entonces la gente en Europa descubrió que esa valvulita tú la podías sacar. ¿Y qué haces con eso? Entonces ese óxido nitroso tú lo puedes consumir directamente, pero la forma más segura de hacerlo, cabe aclarar de que es una sustancia en realidad muy segura, que no ha provocado ninguna muerte, ¿sí? Hay casos en que se los atribuyen un poco porque es una sustancia que se usa mucho en festivales, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay casos en que se los han atribuido, pero es porque el man, aparte de que metió óxido nitroso, también tenía LSD y también aspiró cocaína, o sea, cierto, entonces... Pero en un segundo, o sea, el óxido nitroso que arranca como un producto industrial y como un medicamento, se convierte en una droga, ¿no? Uh-huh. A partir de sacarle la pepa a estos aerosoles, ¿sí? Que en Europa dices tú que viene con óxido nitroso, pero digo, uno coge la pepa y que la parte, la abre. Entonces eso ¿cómo tiene, le saca el gas? ¿Cómo se consume? Eso tiene un sistema en el cual el gas se libera. Entonces lo que hacen es coger una bomba, que es la forma más recomendada de usarlo, la forma más segura para cuidar la salud de uno al momento de consumirlo, porque es un elemento que es muy frío, entra al cuerpo causando un choque de frío muy, muy inmediato, entonces sí puede entrar a lastimar un poco los pulmones, o sea, toda esta parte respiratoria. Entonces se recomienda usarlo en globos. Entonces cogen la boca de los globos
y la meten en la cápsula y liberan el gas y el globo se llena de óxido nitroso. Ok. Como el helio. Como el helio. Como el helio Exacto. que decía Fede Se ahorita. consume de la misma manera, o sea, tú coges el aire y por la boca empiezas a soltar el globo ya a poquitos y entra el óxido nitroso. ¿Y cuáles son los efectos que generan el cuerpo, además de la sedación? Bueno, uno de sus efectos es por cuál se le conoce el nombre, entonces es óxido de nitrógeno, óxido nitroso, alias gas hilarante o gas de la risa. Porque Ok. precisamente uno de los efectos que tiene, pues aparte de quizá una sensación de euforia, de bienestar, ¿cierto? Es la risa. Entonces uno de los efectos es que la gente lo consume y le da risa. O sea, es uno de Le da la sus risueña. efectos. Sí, le da la risa, exacto. Ok. Entonces, además que es muy popular porque le dura máximo 15 minutos los efectos. Es una sustancia una droga, una sustancia de uso rápido y en menos de un minuto tú ya estás sintiendo los efectos. Y en aproximadamente, dependiendo también de la cantidad que consumas, se te puede ya estar pasando el efecto a los 15, 20 minutos máximo. Ujú. Sí. Pero digo, si una persona consume mucho como es digamos, es un sedante, pues la persona se duerme, digamos, un poco lo que pasa con la marihuana, que si se consume en exceso, pues la No. persona se duerme, pero no te mata, ¿o no? ¿Cómo funciona? No, consumirlo quizá en una primera instancia con la inexperiencia de la sustancia, la gente se puede dar un globazo, por así decirlo, un globazo y que el cuerpo, el sistema acceda muchísimo óxido nitroso. Y lo que pasa es que es una sustancia de que al ser un gas muy soluble y de absorción muy rápida, entra directamente al sistema nervioso central, ¿sí? Y eso puede bajarte quizá la presión, eso te puede... en ese momento en el que entra al cerebro, hay un lapso en el que también se corta el oxígeno, ¿sí? Entonces hay un momento en el que, por eso hay una sensación de mareo, un lapso pequeño en el que el oxígeno que te está entrando corta de inmediato. Entonces también la gente puede que se desmaye. Ven, Sebas, y eso genera dependencia, o sea, el gas de la risa después de usarlo, no sé, unas O sea, ¿cuál es 10 veces, ¿genera dependencia o cómo es ahí? No, hasta el momento, por lo que se ha visto y lo que se ha empezado a estudiar, que digamos que en Europa sí ya ha empezado a generar todo un estudio sobre esta sustancia porque se está volviendo muy popular, es que no, la mayoría de gente lo prueba una vez y ya, es como el intento. Igual es que es como todo, ¿sí? Uno puede generar adicción a cualquier cosa, ¿sí? Las ok, adicciones sí. son un problema también de cuestión psicológica. Sí, dice que la Más adicción es adicción exacto. a la adicción misma. Exacto. Mm. Entonces, digamos que no, pero no es una sustancia que genere una dependencia. Y es muy segura, como les digo, la gente lo suele usar en festivales, en esos grandes festivales de música que hacen por allá en las Europas, ¿sí? Entonces, Y ahí, tú ahorita estabas diciendo, puede bajar la presión arterial. sí. ¿Qué contraindicaciones tiene o quiénes pueden consumir este gas de la risa y quiénes no? Mm, Pues si tienes la tensión baja, yo pienso que le tienes que pensar Sí, un poco. dos Sí, veces claro. antes de no, sí. porque si ya te la bajas Claro, es que demasiado- eso es muy importante. Siempre al momento en el que estén creando un interés por alguna sustancia, sea cual sea, siempre es muy importante poderte informar bien, ¿sí? Hay sustancias que normalmente son muy seguras como esta, pero uno no está exento a un accidente, ¿sí? Ok. Y es importante siempre hacer la tarea debidamente, como es, y leer, informarse y decir, bueno, los posibles situaciones que me puede generar es esto y por el otro lado tenemos los efectos, que es lo que quiero probar, y entrar como en esa balanza costo-beneficio y hacerlo de manera consciente, ¿sí? Bueno, Entonces pues es importante. de eso conversaremos en la segunda parte de la sección de drogas aquí en Opio al Desnudo. Por ahora vamos con nuestra segunda pausa musical, que es un tema bien interesante porque es de los inventores del punk. Porque como sabemos la segunda canción siempre es rock latinoamericano. Resulta que el punk no se lo inventaron en Inglaterra sino en el Perú. Mucho antes, varios años antes de que existieran The Clash y Sex Pistols, ¿no? Que supuestos precursores de este género, pues el grupo Los Saicos, el grupo peruano,
incursionó en unos nuevos sonidos y en unos nuevos ritmos que en su momento parecían, no se entendían muy bien de qué se trataba, pero luego nos dimos cuenta que fue replicado, no vamos a decirlo así, copiado vilmente por los británicos para crear el punk, pero no, el punk es latinoamericano, es peruano, y vamos con este